Entonces Yahvé Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de la vida, y el hombre vino a ser un ser viviente. Yahvé Elohim plantó un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y del suelo Yahvé Elohim hizo crecer todo árbol agradable a la vista y bueno para alimento, con el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este es el origen del hombre según la tradición hebrea. Hemos sido creados por un Dios creador del cielo, de la tierra y de todo lo que estos contienen. En todas las antiguas tradiciones y mitologías que he estudiado, el hombre es creado por un dios o dioses. Ninguna habla de selección natural y evolución de especies. Quizás no son más que el producto de la imaginación de nuestros antepasados, y puestos a imaginar, mejor creer que nuestro origen es fruto de la creación de un ser superior con cualidades divinas que de un pez o de un mono. Así de arrogante es nuestra especie. Creencias que se remontan cientos de siglos atrás continúan estando muy arraigadas en la mayor parte de la población mundial, influenciando a miles de millones de personas que manifiestan sus creencias y practican el culto a sus dioses. No tendría sentido que este comportamiento fuese consecuencia del producto de la imaginación de sus antepasados, aunque no me extrañaría nada visto lo que hay. La mayor parte de la población mundial está haciendo literalmente el tonto, o realmente existieron unos creadores, y prueba de ello podría ser la multitud de historias que hay por todo el planeta que así lo afirman y que siguen influenciando y dirigiendo el comportamiento de una gran masa de individuos. La mejor forma de obtener una respuesta es encontrar evidencias de que antiguas tradiciones tienen algún elemento en sus relatos basado en acontecimientos reales. Personalmente tengo la convicción de que así es. Imaginad que algún día se encuentra el bíblico Jardín del Edén, el lugar en el que Adán y Eva pasaron los primeros 7 años de su existencia tras ser creados por Yahvé. Las historias consideradas legendarias o mitológicas serían releídas e interpretadas de otra forma. Quizás nuestros antepasados no se inventaron tantas historias, quizás simplemente escribieron lo que sabían sobre su origen, y esos hechos se han ido deformando y adornando a medida que los relatos se han transmitido y reescrito a lo largo del tiempo. Más de 4.000 millones de personas se declaran practicantes de creencias que derivan de la tradición hebrea, y todas comparten el mito de la creación narrado en el Génesis. Y eso son muchas gentes. En el primer vídeo de esta serie la investigación parte desde cero y se desarrolla únicamente teniendo en cuenta lo que dicen los textos, con la intención de asegurarme de que realmente el lugar se pudo encontrar en tierras de Mesopotamia y que 2 de los 4 ríos mencionados son el Tigris y el Éufrates, además de justificar que las regiones por donde fluyeron los cauces del río Gihón y Pisón, tierra de Kush y tierra de Ávila, podrían encontrarse en la actual Arabia Saudí. Esto permitiría descartar de momento todos los cauces fluviales que provienen de los montes Zagros. El Jardín del Edén parte 2 desarrolla cómo la variación del clima y sedimentación aluvial ha podido afectar al paisaje y la línea de costa, por lo que ubicar el Jardín del Edén solo es posible si se conoce la época en la que se sitúan los hechos relatados. Los textos nos ubican en el periodo comprendido entre el 4100 a.C., creación de Adán y Eva, y el 2600 a.C., momento en el que Noé divide la tierra entre sus descendientes, hecho descrito con todo detalle en el libro de los Jubileos, donde se mencionan los ríos Éufrates, Tigris y Gihón, entre otros accidentes geográficos para ubicar las regiones generadas por el reparto. Llama la atención que en la Torá los ríos Gihón y Pisón solo se mencionan en el versículo 10 del capítulo 2 del Génesis. En la Biblia ocurre lo mismo, excepto en el libro de Reyes y el de Crónicas, donde aparece la palabra Gihón, aunque hace referencia a una ciudad próxima a la ciudad de David, desde la que fluía un manantial en el que fue ungido el rey Salomón. Podéis comprobar que en principio esta ciudad y su manantial no tienen ninguna relación con el río Gihón mencionado en el Génesis, además de no formar parte de la cuenca mesopotámica. Sin embargo, los ríos Tigris y Éufrates aparecen en descripciones de hechos muy posteriores al 2600 a.C. De hecho, los ríos todavía están ahí, por lo que es lógico que se hiciesen y se sigan haciendo referencia a ellos. Si tal y como creo tierra de Kush y de Ávila estuvieron en Arabia Saudí, país que en la actualidad sus precipitaciones medias no superan los 59 litros anuales por metro cuadrado y que no dispone de ninguna red fluvial permanente, es obvio pensar que los cauces de los ríos Gihón y Pisón desaparecieron. Quizás esto podría explicar por qué apenas son mencionados en los textos, simplemente porque sus cauces se secaron. Incluso podría ir más lejos y decir que los cursos de los ríos Gihón y Pisón se secaron a partir del 2600 a.C. De hecho, creo que el Pisón se corresponde en la actualidad al río estacional Aguat al-Batin, lo cual justifiqué en el vídeo anterior y argumentaré con más detalle en este. ¿Dónde confluyeron el Tigris y el Éufrates hace 6130 años? Es complicado saberlo sin tener la oportunidad de analizar el terreno in situ, aunque podemos hacernos una idea aproximada estudiando el relieve actual del terreno. A falta de medios, como ya sabréis, Google Earth dispone de parte de la información necesaria, solo hay que hacerla visible.
Esto sería lo más parecido a un mapa topográfico de casi toda la cuenca de Mesopotamia. La correcta interpretación de esta información nos proporciona pistas sobre cómo Mesopotamia se ha ido formando a lo largo del tiempo: creación de nuevas tierras, evolución de la línea de costa, antiguos cauces fluviales y zonas lacustres. Incluso se aprecian las huellas que los glaciares dejaron durante la última edad de hielo. Estos son los cauces actuales del Tigris y el Éufrates. Analizando el del Tigris se aprecia cómo a lo largo de su curso actual ha ido formando lenguas aluviales que han contribuido a elevar progresivamente su cauce. Esto ocurre porque desde Bagdad hasta el Golfo Pérsico el terreno prácticamente es plano. Estamos hablando de que en 550 kilómetros el desnivel es de unos escasos 40 metros, o del 0,0073%, lo que ocasiona que los sedimentos que transportan los ríos que fluyen por la Baja Mesopotamia contribuyan en mayor medida a formar depósitos y lenguas aluviales que a erosionar el terreno. Esta característica permite localizar gran parte de los antiguos cauces por los que en algún momento del pasado fluyó el curso principal de este río. Solo hay que seguir el rastro de los sedimentos y las curvas de nivel nos están indicando lo que ha hecho el Tigris a lo largo del tiempo, por dónde ha fluido su cauce principal y ramificaciones, y de qué forma ha contribuido en elevar las tierras de Mesopotamia. He marcado los posibles cursos y ramificaciones del Tigris según el registro de sedimentos que marca el relieve para visualizar su área de influencia. Si en la actualidad el Tigris tiene este recorrido, es evidente que todos estos posibles cauces son más antiguos. Este es el curso actual del Éufrates y estos sus posibles cursos pasados. Ahora mirad esta zona. Hay que preguntarse por qué el Tigris y el Éufrates no se han encauzado hacia esta depresión que se encuentra entre 5 y 10 metros por debajo de los cursos de estos ríos, o hacia esta cuenca que sería el trayecto más corto y con mayor desnivel. Vamos a imaginar que en un pasado el Éufrates fluyó por esta cuenca. Los sedimentos a lo largo del tiempo van elevando su cauce, el desnivel va disminuyendo, lo que facilita que los sedimentos sigan acumulándose y acaben ocasionando que las aguas se dirijan hacia zonas con mayor desnivel, en este caso a su curso actual, el cual en un pasado estuvo más bajo. El nuevo cauce se sigue elevando y con el tiempo lo que fue una zona más alta se muestra como una cuenca, que en un futuro, si no tuviésemos en cuenta que los sedimentos están acumulando en los embalses que hay por encima, podría volver a canalizar las aguas de este río. Es fácil de entender si miramos una sección del terreno. Curso actual del Tigris, curso actual del Éufrates y aquí la depresión. Elevación del terreno por la aportación de sedimentos del Tigris y del Éufrates. Además, se ve de forma muy clara la lengua aluvial formada por el Diyala, afluente del Tigris en la actualidad y posiblemente con la ayuda del Ad-Daim. Esta sección proporciona más información. Fijaros en la diferencia de alturas entre los cursos del Tigris y su lengua aluvial respecto al Éufrates. El Tigris ha erosionado la lengua aluvial que ha originado de forma mucho más evidente que el Éufrates, y esto podría indicar que el curso del Tigris en esta zona es más antiguo que el del Éufrates, que la velocidad de las aguas y el caudal del Tigris son superiores a los del Éufrates, o las dos cosas, aunque también podríamos argumentar lo mismo respecto a esta lengua aluvial, en principio originada por el Éufrates respecto a su curso actual. La conclusión sería que el curso del Éufrates se ha estado desviando a lo largo del tiempo hacia el suroeste. Según los geólogos, toda esta zona es un abanico aluvial, en su mayor parte de gravas, formado por el Tigris durante el Pleistoceno, entre hace 2,5 millones de años y 10.000 años. ¿Pudieron el Tigris y el Éufrates confluir aquí? Por supuesto, e incluso si nos olvidamos del hecho de que si las tierras de Kush y Ávila no tienen nada que ver con los descendientes de Cam, podría concluirse que el jardín del Edén estuvo bajo lo actual Bagdad, y que los bíblicos Gihón y Pisón fueron los actuales Diyala y Ad-Daim. El Tigris y el Éufrates han estado confluyendo prácticamente por todas las tierras bajas de Mesopotamia, por lo que para ubicar el jardín del Edén, como ya he dicho, es necesario conocer cuándo se produjeron los acontecimientos narrados en el Génesis, y este dato lo conocemos según los textos cuarto milenio antes de Cristo. Llegados a este punto, lo ideal sería determinar la antigüedad de los cauces mediante el estudio de sus sedimentos, pero no es el caso, aunque si los arqueólogos han hecho bien su trabajo, disponemos de las fechas aproximadas en las que los antiguos habitantes de estas tierras construyeron diferentes núcleos urbanos, cuyas ruinas han sido encontradas bajo capas de sedimentos. Eridu, Bactibira, Larak, Shipar y Shuruppak, las 5 primeras ciudades creadas por los dioses según la mitología sumeria, aunque las fechas estimadas de sus fundaciones, excepto la de Eridu, no se corresponden a las dataciones de las ciudades más antiguas. Nippur, residencia del dios sumerio Enlil, el cual, cansado de los hombres, provocó una inundación para acabar con ellos. Uruk,
ciudad reinada por el héroe sumerio Gilgamesh, tras ser reconstruida después de que una inundación la destruyera. La bíblica Ur, ciudad natal de Abraham, personaje de gran relevancia en las tradiciones islámica, hebrea y cristiana. Ciudad en la que hay constancia de que en algún momento del tercer milenio antes de nuestra época sufrió una gran inundación. Umma y Lagash, ciudades que se disputaron continuamente sus tierras fronterizas y canales de regadío. Kish, la primera ciudad fundada tras el diluvio según la tradición sumeria. Si los antiguos habitantes de estas tierras construyeron sus ciudades en esas ubicaciones, es porque tuvieron que disponer de agua relativamente cerca, y prueba de ello es que casi todas están sepultadas bajo capas de sedimentos. Si queréis buscar posibles ciudades todavía no descubiertas, solo tenéis que localizar elevaciones en el terreno con Google Earth, y creedme cuando digo que podrían haber bastantes. Las que se han descubierto ha sido porque alguien se ha puesto a excavar en montículos que se encontraban en mitad de la nada. He ubicado las ciudades más relevantes indicando la fecha estimada de sus fundaciones, y todas se encuentran relativamente cerca de los posibles cauces que he marcado antes, cosa que no es de extrañar, porque como he dicho, por cualquier lugar de Mesopotamia en algún momento del pasado han discurrido aguas. Pero a pesar de esto, las ciudades no se distribuyen de cualquier forma, la mayor parte de ellas están ubicadas en la zona de influencia del río Éufrates, y las que se encuentran en la del Tigris están en la parte sur de esta, y esto no es casualidad, hay una explicación. Esto sería lo más parecido a realizar una datación de los antiguos cauces fluviales, y creo que proporciona la información suficiente como para poder decir sin equivocarme mucho que entre el 5000 a.C. y el 3000 a.C. estos ríos se encauzaron por esta franja de tierras, y lo más probable es que 6 milenios atrás el Tigris y el Éufrates confluyeron por aquí. Sipar, se desconoce su fecha de fundación, aunque se sabe que entre el 4000 y el 3100 a.C. ya estaba habitada, y lo hizo hasta finales del primer milenio a.C. Según la tradición sumeria, fue la cuarta ciudad creada por los dioses. Más abajo está Nippur, fundada sobre el 5000 a.C. Se trata de una de las mayores ciudades sumerias descubiertas. Esta ciudad estuvo poblada hasta el 1800 a.C. Fue abandonada porque el Éufrates cambió de curso, repoblándose 400 años más tarde, cuando el curso del río apareció unos cuantos kilómetros hacia el oeste. Uruk, una de las más antiguas, según los arqueólogos 5300 a.C., y de las que se ha mantenido habitada y con actividad durante más tiempo, desde su fundación hasta que fue abandonada sobre el 630 de nuestra era. Ur también estuvo prácticamente habitada desde su fundación sobre el 4500 a.C. hasta el 300 a.C. Si trazamos un recorrido desde Sipar hasta Ur, siguiendo los cauces y las cuencas que plantea el relieve lo más cerca posible a las ciudades mencionadas, podríamos estar ante uno de los posibles cauces que tuvo el Éufrates 6 milenios atrás. En cuanto al Tigris, la única ciudad que podría haber estado habitada en el 4000 a.C. es Girsu. En sus ruinas se han encontrado esculturas y cerámica que la ubican a partir del 4700 a.C., estando habitada hasta el 200 a.C. El relieve del terreno muestra como varias lenguas aluviales que podrían encauzar aguas hacia ella acaban formando un delta con una forma bien definida y de un tamaño importante, similar al formado por el río Ebro, 70 kilómetros más abajo, hacia el sureste, en principio originado por el Tigris, y que nos indica que sus aguas han estado por esta zona durante un periodo razonablemente largo y presumiblemente en la franja temporal que va desde la creación hasta el reparto de las tierras entre los hijos de Noé, aunque también podría haber contribuido el Éufrates en la formación de este delta. Es complicado saberlo porque han podido pasar muchas cosas. Lo que está claro es que las aguas de estos ríos en un pasado serpentearon por aquí y que el Éufrates ha mantenido durante varios milenios su cauce principal o ramificaciones secundarias por esta franja. Durante toda la investigación he mantenido que el cauce fluvial con más posibilidades de ser el bíblico río Pisón es el estacional Augat Albatín. Las únicas pistas que proporcionan los textos que he manejado sobre el Pisón son estas. Las dos traducciones son muy parecidas, exceptuando lo de ámbar y bedelio. El ámbar es una resina fosilizada que tarda millones de años en formarse. Es habitual encontrarlo en zonas deltaicas, algo normal ya que en esas zonas se acaba concentrando todo lo que las aguas arrastran. La mayor parte del ámbar proviene de resinas de coníferas, lo cual no es de extrañar, ya que estas plantas han estado más de 300 millones de años dominando el reino vegetal. El bedelio también es una resina, pero sin fosilizar. Procede de árboles bursáceos que crecen en la India, en Arabia y en el nordeste de África.
Desconozco qué traducción es la correcta. La que más favorece la hipótesis de que los ríos Pisón y Gion estuvieron en Arabia, evidentemente es la del bedelio, cuya utilización para elaborar compuestos aromáticos y de uso terapéutico está muy extendida desde tiempos ancestrales por todo Oriente Medio, y en particular en Arabia, aunque también podría asociarse el ámbar a la península arábiga. Solo hay que imaginar qué tipo de vegetación pudo habitar este sistema montañoso tan antiguo millones de años atrás, con climas muy diferentes al actual. Las dos traducciones coinciden en que hay oro y ónice. El ónice es una piedra preciosa de origen volcánico y el oro proviene del interior de la Tierra, probablemente del núcleo, llegando a la corteza a través de los puntos por donde la Tierra ha estado liberando la presión acumulada en su interior desde que ésta se formó, fisuras en los cratones, dorsales, antiguos sistemas montañosos de origen volcánico. A partir de ahí este elemento puede encontrarse a cientos de kilómetros de distancia respecto a donde emergió, generalmente formando parte de depósitos aluviales. Gracias a la información recogida en varias webs dedicadas a proporcionar información sobre los recursos minerales de la Tierra, he ubicado las principales minas de extracción de oro que se encuentran en la cuenca mesopotámica. La mayor parte de ellas están en tierras asociadas a la cuenca del Loghat al-Batin. Con Google Earth pueden verse en las instalaciones. No hay que olvidar que la península arábiga se formó hace entre 2.500 y 550 millones de años. De hecho, forma parte del cratón africano y es considerada una placa tectónica de origen volcánico, como todas. Incluso visualmente pueden apreciarse evidencias de actividad sísmica, por lo que no es extraño que las minas de oro se concentren por la zona. Hay referencias históricas datadas sobre el 2200 a.C. que mencionan que el rey de Lagash importaba materiales de diferentes lugares a la ciudad, y entre ellos estaba el oro procedente de Arabia Meridional y Central. Si tuviera que apostar por cuál de los múltiples cauces fluviales que hay en la cuenca mesopotámica pudo tratarse del río Pisón, sin duda lo haría por el Loghat al-Batin, aunque también podría existir la posibilidad de que se tratara del Gion, tal y como veremos más adelante. ¿Dónde pudo desembocar este río hace 6.000 años? A saber, pero no muy lejos de la dirección marcada por su valle, en algún lugar dentro de esta área. Si consultáis mapas geológicos de la zona veréis que las dataciones de las diferentes formaciones geológicas se encuentran dentro de franjas temporales muy amplias: Jurásico, Triásico, Mioceno, Pleistoceno, franjas temporales que abarcan millones de años, además de existir diferencias significativas en la forma de describir la composición mineral del suelo, pero todos coinciden en que los sedimentos aluviales se extienden por toda esta superficie y que las formaciones que se encuentran en las cotas más bajas son las más recientes. Esta información nos permite confirmar que durante estos últimos milenios el cauce del Loghat al-Batin se ha encontrado en la zona delimitada, y analizando el relieve puede intuirse el curso de este río estacional, el cual debería coincidir aproximadamente con la frontera entre Irak y Kuwait, además de marcar más cuencas por las que este río ha podido encauzar sus aguas. Si su cauce actual está por este valle, es lógico pensar que los cauces posibles que se encuentran al oeste son más antiguos, y cuanto más al oeste, más antiguos. ¿Pudo ser el Loghat al-Batin el bíblico Pisón? Sí. ¿Pudo desembocar hace 6.000 años cerca de los antiguos cursos planteados anteriormente por el Tigris y por el Éufrates? También. ¿Dónde está el río Gion? Si todo el desarrollo de la investigación realizada es más o menos correcto, el Gion tuvo que desembocar aquí. La única pista que proporcionan los textos es que se encuentra o delimita las tierras de Kush. En realidad hay algún indicio más en el libro de los Jubileos, texto en el que el río se menciona 3 veces. Pero no voy a entrar en el tema, ya que necesitaría un vídeo solo para justificar su posible ubicación y al final la información que se obtiene complementaría la investigación desarrollada en esta serie de vídeos. La traducción que proporciona la edición de la Reina Valera parece no tener sentido. En algún sitio he leído que algún investigador traducía Tierra de Kush como Tierra del Sur. Quizá como existe una fuerte conexión entre la tradición hebrea y la etíope, demostrada mediante estudios genéticos realizados entre descendientes de ambos pueblos, y Etiopía se encuentra más o menos al sur de Mesopotamia, el traductor de esta versión, influenciado por este dato, escribiese en Tierra de Etiopía sin pensar mucho más. Es la única explicación que se me ocurre, porque Madagascar se encuentra más al sur y la Antártida son las tierras más meridionales del planeta. Lo que está claro es que Etiopía no forma parte de la cuenca mesopotámica y suponiendo que la traducción de Tierra de Kush realmente es Tierra del Sur, lo que realmente está diciendo es que el río Gion se encuentra al sur de la cuenca mesopotámica. Solo los ríos que se encuentran dentro de la misma cuenca pueden confluir, y esto lo sigue ubicando en Arabia Saudí. Retrocedamos 6 milenios atrás, hasta los tiempos en que los textos ubican a Adán y Eva, época en la que el cauce principal del Éufrates probablemente serpentease por la franja en la que se encuentra la mayor parte de las ciudades sumerias descubiertas. Y planteemos esta pregunta: si el caudal principal del Éufrates estuvo por aquí, ¿por dónde fluían todas las aguas procedentes de Arabia, no recogidas por la cuenca del Loghat al-Batin? Las curvas de nivel muestran un montón de cauces fluviales, muchos de ellos visibles con Google Earth.
que provienen de las tierras altas de Arabia. Algunos parcialmente ocultos en la actualidad bajo una extensa zona de dunas. Otros provienen del mismo sistema montañoso del que forma parte la cuenca del Bogata-Albatín. Incluso hay depresiones en el curso de estos valles que pudieron acumular agua en el pasado. Ya vimos en el vídeo anterior que se habían encontrado fósiles de peces y animales acuáticos del Cuaternario en esta zona en la que el relieve está indicando que hay depresiones y por lo tanto reservorios de agua. La mayor parte de los cauces que discurren por esta cuenca van a parar a estas lagunas, entre las que el relieve muestra lo que podría ser un antiguo delta formado según los arqueólogos en el periodo geológico del Cuaternario, o sea, entre hace 2,5 millones de años y la actualidad. Estamos hablando de una superficie de más de 242.000 kilómetros cuadrados, que con los datos pluviométricos actuales podría acumular unos nada despreciables 450 metros cúbicos por segundo. Imaginad 6 milenios atrás, en el periodo húmedo del Holoceno, época en la que las precipitaciones pudieron ser muy superiores. Creo que es muy probable que existiese un cauce paralelo al del Éufrates por la vertiente arábiga, cuyas huellas han sido en parte borradas por el desplazamiento del cauce del Éufrates hacia el oeste hasta llegar a su posición actual. Hay un relato acadio escrito a finales del tercer milenio a.C., la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh es un rey que aparece en la lista real sumeria que gobernó la ciudad de Uruk sobre el 2750 a.C. En una parte de la narración, Gilgamesh está muy afectado por la inminente muerte de su amigo Enkidu, el cual cae enfermo, y le dice estas palabras: «Llore por ti oso, hiena, pantera, tigre, ciervo, leopardo, león, bueyes, venado, cabra montés y las criaturas salvajes del llano. Llore por ti el río Ula, por cuyas riberas solíamos pasear. Llore por ti el puro Éufrates, del que sacábamos agua para el odre. Lloren por ti los guerreros de la amplia y amurallada Uruk». ¿Río Ula? ¿Qué río es este? ¿Pudo existir otro río aparte del Éufrates en las inmediaciones de Uruk? Algo que siempre me ha llamado la atención es la ubicación de Eridu, la primera ciudad construida por los dioses, sede del dios Enki, dios del agua, y creador del hombre según la tradición sumeria, una de las ciudades más antiguas según los arqueólogos. ¿Qué hace aquí, fuera del área de influencia del Éufrates? El relieve muestra que en su entorno ha habido agua. He marcado posibles cauces fluviales a partir de las lenguas aluviales que muestra el terreno. Es evidente que cuando Eridu se construyó tuvo que haber agua en sus inmediaciones, quizá el Gion bíblico, o el río Ula de la epopeya de Gilgamesh. Aunque también podría ser fruto del pasado más reciente del Éufrates, es complicado saberlo sin datar y estudiar la procedencia de los sedimentos. Lo que está claro es que cuando el curso principal del Éufrates se encauzaba por la franja donde se encuentra la mayor parte de las antiguas ciudades mesopotámicas, todas las aguas que descendieron por esta superficie y no se estancaron, filtraron o evaporaron, tuvieron que encauzarse por algún sitio para acabar en el Golfo Pérsico. Este es el escenario que planteo para el cuarto milenio a.C., y si Edén existió, no tuvo que estar muy lejos de esta zona. Localizar Edén permitiría aproximarnos a la posible ubicación del jardín. La traducción de la Biblia ubica el jardín del Edén en el lugar donde los ríos se dividen, y la Torá entre la división y Edén. Creo que la descripción que proporciona la Torá es la más verosímil, ya que no ubica el jardín del Edén en el lugar en que los 4 ríos se separan o se encuentran. Imaginad qué podría suceder si se planta un huerto en una zona en la que pasa un cauce fluvial con un caudal medio de 3.600 metros cúbicos por segundo, pudiéndose este multiplicar por 3 en los meses de abril y mayo. Y esto con datos pluviométricos actuales. Imaginad 6.000 años atrás con pluviometrías muy superiores, sin embalses que contengan y regulen el caudal durante las crecidas. No sé si sería el mejor lugar para plantar un huerto. Por eso creo que la Torá podría plantear el escenario más probable, al ubicar el jardín del Edén fuera de la confluencia de los 4 ríos, aunque también podríamos estar en el escenario en el que Yahvé dispusiera de sistemas para poder regular y dirigir el flujo de las aguas. Según los textos, 1300 años después de la creación de Adán y Eva, provocó una inundación que casi acaba con la humanidad. Lo mismo hizo el dios sumerio Enlil. Incluso su hijo Ninurta podía desviar aguas para provocar crecidas. Por otro lado, los 2 textos dicen que de Edén sale un río para regar el huerto. Y esto es lo que más me ha despistado durante toda esta investigación. Lo primero que hice fue seguir los cursos del Éufrates y del Tigris para ver si existía la posibilidad de que tuviesen un nacimiento común. Estuve bastante tiempo siguiendo cauces de afluentes y arroyos con Google Earth, hasta que encontré un lugar en el que estos convergían, un volcán, el Tenduruk Taji, cerca del Ararat bíblico, un lugar idílico del que podían salir estos ríos. Además parece ser que los dioses frecuentaban lugares elevados. Me extrañó que Adán y Eva correteasen en pelotas por tierras que se encuentran por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, aunque disponer de alguna fuente de calor, incluso de agua caliente, podría ayudar. El volcán tiene 2 conos,
y el que se encuentra hacia el este acumula agua que es calentada por el magma que hay bajo la superficie. En la actualidad hay gente que no puede disponer de agua caliente y 6.000 años atrás el primer hombre y la primera mujer la tenían gratis. Todo en lujo. Solo tenía que localizar 2 ríos más que partiesen desde aquí. Al descender, siguiendo los cauces de los arroyos, vi que estos conducían al río Aras, el cual desemboca en el mar Caspio, y ahí terminó todo, faltaba un río. Sabía que la mayor parte de los investigadores ubican al jardín en los cursos bajos del Tigris y el Éufrates. Algunos dicen que el Pisón es el Augata Albatín, otros que el Gión pudo ser el Carón o el Carqué, y que probablemente el jardín de Edén estuvo en el cauce resultante de la unión de estos, el equivalente al Satal Arab actual, o bajo el mar, lo cual implica que han estado trabajando con traducciones diferentes a la de los textos que he manejado yo, o que suponen que la traducción correcta debería ser: a Edén llega un río tras regar el jardín, desde dónde o a partir de dónde se divide y se hace 4 brazos, o algo parecido. Con todo esto lo que quiero decir es que este trabajo no se ha desarrollado a partir de lo que dicen unos u otros, sino sobre lo que dicen los textos, suponiendo que estén bien traducidos. Todo lo que sea salirse de ahí es añadir suposiciones, y hasta el momento puede justificarse todo lo que relatan, por lo que voy a continuar haciendo lo mismo. ¿Pudo existir un río procedente de un lugar llamado Edén, que regase el jardín o el huerto y se dirigiese hacia la confluencia de los 4 ríos que mencionan los textos? Pues la verdad es que sí.